en los atributos de Dios esta semana, o parte 6 de los atributos de Dios. Y el tema de hoy es la ira de Dios. Está apuntando, por lo menos notas mentales, es la ira de Dios. Y es extremadamente triste que hay muchos cristianos que parecen considerar la ira de Dios como algo de lo cual ellos necesitan disculparse con la gente. O por lo menos no desean que se hable de ese tema con los demás porque no queremos pensar de nuestro Dios como un Dios que muestra su ira. Ahora, hay algunos que no van tan lejos de admitir abiertamente que esto se ve como algo malo para Dios, pero definitivamente no es un atributo de Dios en el cual ellos se deleitan hablar acerca de Dios, de esto. Una de las cosas que me voy a escuchar decir un par de veces esta noche es acerca de los atributos de Dios, que la ira de Dios es tanto un atributo de Dios como el amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, tenemos que aprender esto. La ira de Dios se ve a través de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y es importante considerar todo o todas las características de Dios, todos los atributos de Dios, para tener una idea más clara y completa de quién es nuestro Dios. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de la ira de Dios? Una de las cosas primeramente que tenemos que tener en claro es esto. Tenemos que entender que Dios no intenta ocultar los hechos de su ira. O sea, usted y yo no tenemos que defender a Dios. Dios no está tratando de esconder los hechos de su ira. Él no se avergüenza de hacernos saber que la venganza y la furia le pertenecen a Él. Y eso es algo que muchos cristianos no quieren hablar con la gente acerca de la ira de Dios. Por eso es que usted escucha una conversación con alguien que usted quiere hablarle de Cristo. Lo primero que la gente dice es: ¿sabes que Dios te ama tal y como eres? Eso es muy común. ¿Por qué? Porque no nos sentimos cómodos en presentar, y lo digo de esta manera, al Dios de la Biblia. Vaya conmigo al Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 32. Quiero que vea ahí lo que Dios dice acerca de Él mismo. Deuteronomio 32, verso 39 al 41. 39 dice: vean ahora que yo, Dios hablando, yo soy el Señor, dice, y fuera de mí no hay Dios. Escucha el lenguaje que Dios usa aquí. Dice Dios: yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces, muy claro esto. Ciertamente, verso 40, alzo a los cielos mi mano y digo como que vivo yo para siempre, dice. Cuando afile mi espada flameante, dice, y mi mano empuñe la justicia, me vengaré de mis adversarios y daré el pago a los que me aborrecen. Este es el lenguaje de Dios para aquellos, escuche esto, que aborrecen a Dios. ¿Y quiénes son los que aborrecen a Dios? Son aquellos que desobedecen a Dios. En el libro de Arthur W. Pink, llamado Los Atributos de Dios, él menciona esto, que se hizo un estudio
acerca de esto, que hay más referencias en las Escrituras que hablan de la ira, de la furia y de la venganza de Dios que sobre el amor y la ternura de Dios. Ahora todos sabemos que Dios es santo. Y porque Dios es santo, escuche por favor, Dios odia todo pecado. Porque Dios es santo, Él detesta todo pecado. Su ira, escuche esto, arde contra el pecador. No sé si usted ha oído esa mala frase que muchos dicen, Dios ama al pecador, solo Él odia al pecado. Esa es una mentira, porque el que se va al infierno no es el pecado, el que se va al infierno es el pecador. Y es muy triste que muchos usan frases así como que si estuvieran en la Biblia. Salmo 7:11 lo dice de esta manera: Dios es juez justo y un Dios que se indigna, escuche esto, cada día contra el impío. Todos los días Dios está indignado contra el impío. Este es el mismo Dios al cual le cantamos, este es el mismo Dios al cual usted adora, este es el mismo Dios al cual usted se rinde, al que ha amado, al que sabe que lo ama a usted con amor eterno, dice la Biblia. Pero tenemos que conocer a nuestro Dios en su plenitud. Y la ira de Dios no puede, escuche esto, no puede minimizarse o tratar de esconderla como nosotros por pena a que la gente vea a un Dios como un ogro en el cielo. Dios no necesita nuestra ayuda. Dije esto, la ira de Dios es tanto un atributo divino como su fidelidad, su poder, su misericordia, su amor. Es un atributo perfecto de Dios. Solo para que quede claro esto. Todos los atributos de Dios son perfectos y no hay uno más perfecto que el otro. Todos son igualmente perfectos. Igualmente perfectos. Uno no tiene más valor que el otro. Todos los atributos de Dios tienen la misma validez y el mismo poder. Ahora, tiene que ser así. Tiene que ser así que todas las características de Dios son el mismo nivel. Porque si no fuese así, Él no fuera Dios. Si no existiera la ira de Dios al nivel que existe el amor de Dios, escuche esto, entonces en realidad Dios fuera un Dios injusto. Dios no puede ser un juez que ve una injusticia o un pecado y hacer como que no lo ve. Ese no es un Dios justo. Ese no es un Dios amoroso. La ira de Dios es tanto parte de Dios como su amor. Dios no puede ser indiferente al pecado. Sería una imperfección moral de parte de Dios que no lo haría Dios. Dios no puede ver de igual manera la virtud y el vicio. Hay una gran diferencia. Dios no puede ver la sabiduría con la locura de la misma manera. Dios es un Dios justo y tiene que haber amor hacia los que son justos, hacia los que son virtuosos, hacia los que están perseverando, y tiene que haber ira a aquellos que están en desobediencia. Es imposible que un Dios santo ignore el pecado. Es imposible que un Dios santo ignore la severidad del pecado. Dios no ve el pecado y dice, no te preocupes, entiendo exactamente cómo te sientes. Y no le importe a Dios. Todo pecado es severo ante Dios. Y ese es el problema con nosotros. No vemos la severidad de nuestro pecado.
Algunos son más ligeros o más livianos que otros para nosotros. Romanos 11:22 dice esto, mire, Romanos 11:22, vaya conmigo, tiene su Biblia, Romanos 11:22. Mira pues, dice la bondad y mira la severidad de Dios, dice. Tienes que ver las dos cosas. Severidad para con los que cayeron. Y mira lo que dice, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado, dice. ¿Cómo podría un Dios que se deleita en lo puro, en lo santo, en lo hermoso, no aborrecer y odiar lo impuro y lo vil? No cabe. La propia naturaleza de Dios, escuche esto, hace que el infierno sea una necesidad tan real como el cielo. Su propia naturaleza hace que el infierno sea una necesidad tanto como el cielo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. No solo no hay imperfección en Dios, sino que no hay en Dios nada que sea menos que lo otro. Todo tiene el mismo valor en los atributos de Dios. La ira de Dios, escucha esto, es su odio eterno contra toda injusticia. La ira de Dios es su odio eterno contra lo injusto. La santidad de Dios es movida a activarse contra el pecado. Porque Dios es santo, no puede ver pecado y no hacer nada. Eso no puede suceder. Porque la justicia de Dios demanda la ira de Dios. Por ende, las dos cosas, su amor, su santidad, su pureza, su fidelidad, es de igual importancia en Dios. Dios está enojado contra el pecado y el pecador porque es una rebelión contra su autoridad. Una rebelión directa a su soberanía. Romanos 1:18 lo dice de esta manera. Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, dice. Una vez más, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia desde los hombres, que con injusticia restringen la verdad, dice. Ahora piense en la severidad de la ira de Dios que fue revelada al Cristo venir a este mundo y tomar los pecados de aquellos quienes Dios iba a salvar. Toda esa ira cayó sobre su Hijo. La ira de Dios completa por los pecados de aquellos que Dios iba a salvar cae sobre su Hijo. No podemos minimizar el pecado en nuestras vidas y no podemos minimizar cómo Dios ve el pecado, sea cualquier pecado. La severidad del pecado tiene que llevarnos a nosotros a responder de tal manera que nos humillamos ante Dios. El poder entender cómo Dios ve el pecado nos lleva a nosotros a reconocer la necesidad que hay en nosotros de humillarnos ante un Dios que es santo y que es un Dios de ira, un Dios de venganza, un Dios justo. Mire, si no fuese Dios así, el ser humano haría lo que se le dé la gana. Al punto de que el amor simple y sencillamente se convertiría en una afirmación de parte de todos. Dios simplemente se convertiría en un amigo que usted tiene, que hace lo que usted le pide
en medio de las dificultades de su vida. Y Dios se vuelve como un amuleto en su vida, que usted lo tiene en su bolsa atrás para que en cualquier momento de dificultad usted lo saque y diga, Señor, ayúdame. Eso es lo que es cristianismo para muchos creyentes, tristemente, muchos que se dicen ser cristianos. Dios se ha vuelto un amuleto para ellos. Es lo que se ve hoy. ¿Por qué? Porque el amor de Dios sí es bienvenido. Todos reciben el amor de Dios, todos escuchan acerca del amor de Dios, todos ponen atención cuando se les habla del amor de Dios, pero háblenles de santidad y se dan la vuelta y se van. Porque eso ya es muy diferente. Eso ya demanda de mí ahora algo. Y eso es pedir mucho a Dios. Por eso la ira de Dios no es un atributo recibido bien hoy en día en las iglesias. Usted no va a oír hablar de la ira de Dios. La gente no quiere oír de la ira de Dios. La gente no quiere que alguien les predique de Dios. Y los predicadores no quieren predicar de la ira de Dios. Así de sencillo. Porque no es algo que llena las sillas, no es algo que llena los domingos, no es algo que llena y hace que todos se sientan con calorcito y escalofrío al salir de la iglesia alegres. No, lo que hace es que nos hace pensar y demanda de nosotros una decisión. O persevero hacia la santidad, o sigo mejor donde me rasquen los oídos y me guste oír lo que yo quiero ya oír de todos modos. Vaya al libro de Nahum, Nahum capítulo 1. Sé que es algo raro ese libro, casi tal vez nunca ha ido usted a Nahum, pero Nahum capítulo 1, verso 2, dice esto acerca de Dios. Describiendo a Dios, Nahum 1:2. Dios, celoso y vengador, es el Señor. Eso no lo va a encontrar en una calcomanía en su cara, en los carros de atrás, ¿oyó? La gente no, eso no está en las camisetas de nadie. Vengador es el Señor e irascible, dice. Mira lo que dice, el Señor se venga de sus adversarios. Y mira lo que dice la última parte, y guarda rencor a sus enemigos. ¿No se recuerda usted cómo Dios advirtió a Adán? De este árbol no comes. Right? Génesis 2:17 le dijo, si comes de este, lo que va a pasar es que morirás. Comieron de ese árbol y toda la raza humana, por el resto de los días de los seres humanos, ahora entró el pecado y todos nacen en pecado. La Biblia dice que la muerte entró por el pecado de un hombre, Adán, Romanos 5:12. Lo voy a decir de esta manera. El pecado siempre ha causado que la ira de Dios responda. O decirlo de otra manera, el castigo del pecado es la ira de Dios y es muerte. Muerte. ¿No me cree? Bueno, cada cementerio da testimonio de la ira de Dios. Cada funeral en todo el mundo es un recordatorio de lo que a todos nosotros nos espera un día. A menos que nuestra confianza y nos refugiemos y pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Romanos 6:23 dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia del pecado. Muerte. Pero la dádiva de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor nuestro, dice. Para todos aquellos que confiamos en Cristo Jesús, sabemos que este castigo eternamente está eliminado. ¿Por qué? Porque tenemos el regalo de la vida eterna.
Pero para aquellos que rechazan a Cristo, ellos siguen, escuche esto, siendo hijos de ira. Y la ira de Dios tendrá que caer sobre ellos. Juan 3:36 dice lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, amén. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que dice la ira de Dios permanece sobre él. ¿Por qué? Porque ya son hijos de ira. Hay una idea de muchos, tristemente, supuestamente cristianos que dicen que el ser humano nace bueno por lo general y que las circunstancias lo hace malo. Eso es una mentira, eso es antibíblico. El ser humano es malo, nace malo. En pecado fui concebido, dijo David en el Salmo. Pecado fui concebido. Siempre ha sido así. Romanos 2, versos 5 al 7 dice lo siguiente. Romanos 2, versos 5 al 7 dice: pero por causa de tu terquedad, verso 5, y de tu corazón no arrepentido, dice, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Verso 6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras, dice. Verso 7, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, dice. En el juicio final, Dios separará a aquellos por quien Cristo murió y tomó la ira de Dios sobre él. Y a la misma vez estará el otro grupo que no se han arrepentido y ellos van a tener que tomar la ira de Dios y recibir el castigo eterno para siempre. Si Dios es santo, Dios odia el pecado. Si Dios es amor puro, amor santo, Dios llama a su pueblo a odiar lo que Él odia. Usted y yo no podemos, si decimos ser cristianos, no podemos amar a este mundo y las cosas de este mundo y especialmente el pecado. Eso es en contra de lo que Dios nos manda hacer. El amor de Dios nos manda a odiar el mal, nos manda a odiar el pecado. Te lo muestro, Salmo 97:10. Está hablando a los cristianos ahora, los que aman a Dios. Mira lo que dice, Salmo 97:10. Dice, los que aman al Señor aborrezcan el mal, dice. 97:10. Los que aman al Señor aborrezcan el mal. Él guarda las almas de sus santos, dice, los libra de la mano de los impíos. Así que si usted ama a Dios, usted aborrece el mal. Examine su vida a la luz de la palabra en este momento. ¿Esa es una verdad en su vida? Puede hacer un scan de su vida rápidamente, ¿no? A la luz de esta escritura. Los que aman a Dios, yo digo que amo a Dios, yo le canto, yo le predico, yo toco un instrumento, yo saludo, yo vengo, yo pues aquí cuando es domingo saludo a todos, una sonrisa y hermanito esto, hermanito el otro. Yo digo que amo a Dios. Ok, si yo digo estas cosas, ¿aborrezco el mal o lo tolero y no me afecta tanto? Ya lo he dicho varias veces, las bromas sucias, las bromas abusivas entre colegas en el trabajo no me ofenden, porque como no soy yo el que las digo, pero soy parte de ellas y ni modo. ¿Qué quiere que haga? ¿Que me retire? Sí, sería bueno.
Sería bueno. El que ama a Dios detesta el mal. Eso es lo que dice. Vaya a Amós 5:15, Amós 5:15. Una vez más, hablándole a los que dicen que son cristianos, que aman a Dios. Dice, aborrezcan, Amós 5:15, aborrezcan el mal, una vez más. Y ahora dice, amen el bien. O sea, amen las cosas buenas de Dios, amen su palabra, amen el compartir los unos con los otros como hermanos en Cristo, amen perseverar en santidad, amen pasar tiempo en las Escrituras, amen pasar tiempo en oración con el Señor, amen el bien, dice, y establezcan la justicia en la puerta, dice. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José, dice. Vaya a Romanos 12:9. Romanos 12:9. Romanos 12:9 dice, el amor, dice, sea sin hipocresía. Esa es otra prédica, ¿ok? Pero en medio dice ahí, aborreciendo lo malo y aplicándose a lo bueno. O sea, no solamente no participo de lo malo, no solamente odio lo malo, sino ahora participo, me aplico a lo bueno, me esfuerzo a lo bueno. Y eso tiene que llevar intencionalidad. Tengo que ser intencional en mi relación con Dios. No sé si he entendido esto, pero como que hay un patrón aquí en lo que hemos estado leyendo, ¿no? Claramente Dios odia el pecado. Claramente Dios odia el mal. La ira de Dios magnifica la santidad de su amor. En realidad el amor de Dios se define por el odio hacia el pecado que Él tiene. Primera de Juan 4:10, Primera de Juan 4:10 dice esto. En esto consiste el amor. Mira lo que dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Su misericordia, la misericordia de Dios fue expresada, en el Evangelio de Cristo Jesús. Él en el Evangelio declara a los justos, justos, y a los impíos, impíos. Demuestro Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, dice, les ruego por las misericordias de Dios. Esas misericordias de Dios es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Bueno, se recuerdan los que estuvieron aquí para el estudio de el libro de Romanos. El Evangelio de Dios, Pablo lo empieza a presentar desde Romanos capítulo 1, verso 18 hasta el capítulo 11, verso 36. Esos 11 capítulos es a lo que se refiere aquí en el capítulo 12. Les ruego por las misericordias de Dios, les ruego por el Evangelio, por lo que han entendido, por lo bueno que han visto, cómo Dios nos salva y cómo la ira de Dios trae consecuencia para los hijos de desobediencia. Por esas misericordias, les dice Pablo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. El Evangelio es una buena noticia. Y es la respuesta al problema de la ira de Dios que tenemos cuando somos hijos de desobediencia. Si somos hijos de desobediencia, hay una gran consecuencia que viene sobre nosotros. Pero lo que Pablo nos ha dicho aquí, en las misericordias de Dios, el Evangelio nos da la respuesta, la solución a la ira de Dios, que está sobre todo aquel que es un hijo de ira. No sé si usted se recuerda, pero éramos hijos de ira. Y por su gracia y su misericordia, ahora somos suyos, le pertenecemos y tenemos, ¿qué es lo que tenemos? El regalo de la vida eterna. Amén. Ese es el regalo que usted y yo tenemos.
que Dios nos ha dado a través de su Hijo Cristo Jesús, quien tomó la ira completa de Dios sobre nosotros. Ahora voy terminando con esto. Tenemos la tendencia y somos propensos a considerar el pecado ligeramente, lo dije al principio, o a poner excusas sobre nuestro pecado. Entre más usted estudie la palabra de Dios, entre más usted reflexione en la palabra de Dios, entre más usted escuche la palabra de Dios, usted más va a entender cómo Dios aborrece el pecado. Y cómo no está bien seguir en eso. Porque cada vez que seguimos en nuestro pecado, estamos agregando a la montaña de ira de Dios, dice Romanos 1:18, que va a caer sobre ellos. Tenemos que darnos cuenta que Dios toma en serio el pecado, no lo toma a la ligera. Una de las cosas que usted tiene que hacer constantemente es esto. Asegúrese constantemente, en fe, por supuesto, en fe, que usted le pertenece a Cristo. ¿Cómo dirá usted? Bueno, sus frutos lo dirán. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, su vida lo dirá. ¿Cómo usted se comporta? ¿Cómo usted se comporta cuando nadie lo está viendo? ¿Cómo usted se comporta en su trabajo? ¿Cómo usted se comporta con sus hijos? ¿Cómo usted se comporta con su esposa, con su esposo, etcétera? ¿Cómo usted se comporta? Es un fruto y dice mucho si usted le pertenece o no le pertenece a Dios. Si usted es un hijo de ira o un hijo de misericordia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, yo diría que tenemos que rogarle a Dios, pedirle misericordia a Dios, que el Señor escudriñe nuestro corazón y nos muestre a la luz de su palabra que somos hijos de Dios. Vaya, último versos que vamos a leer, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versos 4 y 5. Y este es Jesús hablando. ¿Okay? Este es Jesús hablando. La importancia de entender la ira de Dios y no tomarlo ligeramente. Jesús dice, Lucas 12, 4 y 5. Así que yo les digo, amigos míos, Jesús hablando, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que pueden hacer. Pero yo les mostraré, dice, a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí, les digo, a él teman. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Dios es un Dios de ira y venganza, que tiene el poder sobre nuestra vida aun cuando morimos físicamente. A él teman, dice. Con él nos ponemos a cuentas. A él nos rendimos. Señor, ten piedad y misericordia de mi vida. Si estas acciones te están deshonrando, Señor, las presento ante ti. Ayuda a mi debilidad, ayuda a mi fe débil, Señor. Doble rodilla hasta que ese problema ya no sea un problema. Y luego usted dice, bueno, esto ya está, ahora el siguiente. Señor, esto, en el nombre de Jesús, necesito tu ayuda. Ten piedad y misericordia. Eso es perseverar hacia la santidad en su vida. Constantemente. Esos son frutos de arrepentimiento. Reconocemos que no somos dignos de lo que Él ya nos ha dado. ¿Qué es el qué? El regalo de la vida eterna. Y al reconocer esto, me lleva o me impulsa ¿a qué? A reconocer que tengo que vivir en santidad. Y empiezo a rendir las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque entiendo quién Dios es. Dios es santo, pero también y misericordioso. Y un Dios de amor, pero también es un Dios de ira. Y Jesús dice, si quieren temerle a alguien, témanle a Dios. Témanle a Él.